universal, ¿mito o realidad? Lunes 9, el diluvio universal, ¿mito o realidad? Jueves 5, un nuevo planeta al fin de los 1000 años. El lunes es una pregunta, el jueves es una aseveración. Un nuevo planeta al fin de los 1000 años. Y mañana, como decíamos, la segunda parte del tema de hoy. Poderes ocultos contra todo ser humano. Poderes ocultos contra todo ser humano. Y el tema de esta noche, ustedes ya lo vieron aquí, ¿dónde están los que murieron? Preparémonos con seguridad, tomen nota con seguridad, el tema de esta noche será uno de los temas más apasionantes que hemos escuchado hasta aquí. Que el Señor bendiga al licenciado Ar en su exposición de esta noche. Buenas noches. Buenas noches, amigos. Es una alegría saludarlos, verlos aquí, a pesar de que estamos en un día no tan bueno, ¿verdad?, en cuanto a la lluvia, pero la lluvia no ataja a los verdaderos, a los que aman al Señor. Y venimos aquí para estudiar la palabra de Dios y ver lo que Dios tiene para nuestra bendición eterna, para que podamos ser salvos. ¿Puede algo compararse con la eternidad? Nada de esta vida, ¿verdad? Nada, absolutamente nada. Por eso Jesús, estando aquí en la tierra, dijo, ¿qué dijo? Buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Cuánto menos estrés llevaríamos en la vida si nosotros hiciéramos caso a la orden de Cristo, o sea, al pedido de Jesús? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amigos míos, debemos entender esto. La vida nuestra debe ser una búsqueda constante de la vida eterna. Porque todo se pasa, todo se termina. ¿De qué le sirve al hombre si granjea toda el capital más grande de la tierra, verdad? Y se le termina la existencia. De nada. Jesús le dijo también a eso. Bien lo dijo recién Lidio con mucha claridad que el tema de hoy está dividido en dos. Es imposible tratarlo en un día y también algunos conceptos en los días venideros. Pero quiero mencionar lo siguiente. Hoy daremos un pantallazo para que podamos entender las bases, para mañana entender nada menos que muchas cosas. El tema de mañana es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque el tema de mañana tiene que ver con lo que ocurre por muchos lugares de este mundo. Poderes ocultos contra todo ser humano. Nos va a explicar muchas cosas, ¿verdad?, que indudablemente ocurren en la tierra y que por supuesto tienen una relación directa con el tema de hoy y es continuación del tema de hoy. Muy bien. Una señal del fin en el mundo religioso. Yo quisiera que entendamos en primer lugar a Jeremías predicando al pueblo de Israel en los días en los cuales él vivió. Mucho tiempo antes que Cristo viniera a la tierra, en su primer advenimiento. Recordemos que Cristo vino por primera vez y vino como el humilde y paciente varón de dolores. Y por supuesto vendrá por segunda vez ahora para darnos el galardón, porque Él venció por nosotros, por todos nosotros, y Él anhela que seamos salvos. Pronto va a regresar. De acuerdo a las profecías que hemos visto, ayer analizábamos con todo detalle. Y saben que hay una similitud extremadamente alta en la forma en que Satanás luchó, escuchen bien, en la forma en que Satanás luchó contra el remanente o contra el pueblo de Dios. El remanente es el que hace la voluntad de Dios. Y Satanás los trató de enviar a la apostasía de alguna forma y de alguna manera, para que el hombre dejase de confiar en ¿quién? En Dios, ¿verdad? Dejase a un lado las cosas de la vida eterna. Ahora Jeremías escribe, tanto para el primero como para el segundo advenimiento. ¿Saben? En realidad hay un montón de pasajes en la Biblia, pero hoy vamos a leer solamente este. Jeremías 6, 13 y 14 dice: Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz.
Saben, los romanos decían, vive el día de hoy. Mañana, basta, ¿verdad? Eso es lo que era la filosofía de los romanos. Y la iglesia de Cristo en los días, me refiero a la iglesia de Jesús, ¿verdad? Al pueblo de Dios, en realidad estaba casi igual. Porque los fariseos, saduceos, los demás líderes de Israel inclusive, amaban más las cosas de esta vida. Por lo tanto, torcían las escrituras a sabiendas. Eso es lo más terrible. Porque, amigos, el pecado que no tiene perdón es torcer la palabra de Dios. ¿Cuándo qué? Cuando sabemos que la palabra de Dios dice lo contrario. Por eso, mis apreciados hermanos en Cristo Jesús, entendamos bien de que cuando no comprendemos algo debemos buscar en toda la Biblia, porque la palabra de Dios no tiene un error. Si tuviese un error, tendríamos que dejar de ser creyentes en Dios. Nunca se equivocó. El peligro está que hay gente que saca del contexto los textos. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Es sacar un texto del verdadero contexto, por decir, hay una parte en la Biblia que dice, y Judas fue y se ahorcó. Y hay otra parte que dice, ve tú y haz lo mismo. ¿Qué quiere? ¿Ustedes me entienden? ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios está diciendo, tenemos que ahorcarnos? No. Así hace el diablo con los seres humanos hoy, con los líderes religiosos para engañar. Porque él es engañador. Ya vamos a estudiar, ¿verdad?, hoy esto en la palabra de Dios. Bueno, el último llamado de Dios al hombre, al mundo. Leamos, hay 3 mensajes angélicos poderosos. 3 ángeles que representan al pueblo de Dios en la última amonestación que el Señor dirige en las Sagradas Escrituras a un mundo perdido, porque el tiempo se termina y se acaba. Dice allí Apocalipsis 14, versos 6 y 7 lo siguiente. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Me detengo un instante. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía ¿qué dice allí? El Evangelio eterno. A ver, ¿hay varios evangelios o hay uno solo? Contéstenme, hermanos. ¿Uno solo? ¿Cómo varios? No hay varios. Hay uno solo. El Evangelio eterno, ¿verdad? Así como Dios es la verdad eterna de Dios, y no hay varias verdades en la Biblia, es una sola verdad. Es la verdad eterna que proviene del trono de Dios y que Satanás puso en tela de juicio. Es lo que vamos a analizar hoy, ¿verdad? Diciendo a gran voz, notaron, se recalca constantemente en medio del cielo, predicando a toda nación, tribu, lengua y pueblo, un mensaje mundial. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hermanos, a ver. El pueblo de Dios debe distinguir, el pueblo de Dios debe decir que el juicio de Dios ha llegado. Yo les pregunto, ¿ha llegado el juicio de Dios o no? Sí, señores. El que no distingue eso es porque no es pueblo de Dios. Está viviendo fuera del tiempo profético, simplemente no discierne el tiempo profético. Anoche estudiábamos el juicio de Dios que precede la venida de Jesús, ¿verdad? Bueno, entonces está claro con la profecía. Diciendo a la voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora viene una parte que no vamos a estudiar hoy. Pero dice, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, el Señor pide una adoración especial en la hora del fin, ¿verdad? La pregunta número 1, ¿qué dice? Mencione 2 pedidos que nos hace Dios en el primer mensaje angélico. Bueno, 2 pedidos, aquí encontramos, ¿verdad? Dice, en primer lugar, vi volar por medio del cielo tu ángel que tenía el Evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Debemos proclamar el Evangelio eterno, ¿a dónde entonces? Al mundo eterno, ¿verdad? Y diciendo, la hora de su juicio, ¿qué? Ha llegado. Otro punto, ¿verdad?, que debemos resaltar o recalcar. Podríamos resaltar un tercero, adorar al Creador de los cielos y de la tierra y la mar. Pero este es un tema que a partir del lunes todos vamos a entender. El tema del lunes es básico porque va a ayudarnos a comprender muchas cosas. Bueno,
un engaño mundial denunciado por Dios. ¿Por qué Dios va a intervenir en la historia humana, mis apreciados amigos? Bueno, dice allí el segundo mensaje angélico, descrito en Apocalipsis 14 también, ahora el verso 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. A ver, acá habla, dice que la Babilonia espiritual está con vida otra vez. Y ustedes conocieron ya que la Babilonia del pasado, allá del 605 a.C., ¿verdad? Al quien ya terminó. Pero la doctrina de Babilonia fue pasando de nación en nación y llegó hasta nuestros días. Aunque no sea el tema de hoy, ya lo veremos cuando veamos el cuerno pequeño que ustedes esperan, están ansiosos. Algunos me han dejado varias preguntas allí. ¿Cuándo lo vamos a estudiar? Que tenemos que tener la base para entenderlo, ¿verdad? Ahora bien, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor ¿de qué? De su fornicación. Acá habla de una fornicación espiritual, ¿verdad? ¿Y cómo es el engaño este? ¿Qué dice el mensaje angélico? ¿Es en un lugar o es mundial? Mundial, dice. Porque todas las naciones han bebido del vino de su fornicación. O sea, es un engaño mundial. Un engaño que Satanás, y es la base de la gran controversia, hermanos. Ya vamos a entender por qué Dios dice esto, ¿verdad? Ahora la pregunta 2. ¿Qué menciona el mensaje del segundo ángel? Entonces, ¿qué menciona el mensaje del segundo ángel? Menciona que Babilonia espiritual, ¿qué pasa? Se le está terminando el tiempo, va a dejar de ser. Satanás, con todas las organizaciones religiosas que existen en el mundo, va a terminar con todo. Dios va a terminar con todo. ¿Por qué? Porque es una gran... Babilonia significa confusión. La palabra Babilonia viene de Babel, que significa confusión. Por lo tanto, todo esto dejará de ser. El Dios amante, tierno y compasivo intervendrá en la historia humana y por supuesto va a terminar todo, absolutamente todo. La Babilonia espiritual, en Apocalipsis 18, 23, Dios está hablando acerca de ello. Leamos ahora cómo Dios le habla a esa Babilonia espiritual y le predice a qué dramático fin llegará. La condición de paso, aquí están involucradas todas las religiones falsas que no tienen su base sólida en el escrito está de la palabra de Dios. ¿Está claro? Hermanos, si nos seguimos la palabra de Dios, es solamente una confusión. Uno dice una cosa, otro dice otra, otro dice otra, otro dice otra. Pero la Biblia no dice otra. La Biblia dice una cosa. El problema es que los seres humanos, cada uno tuerce como le parecen las cosas. Bueno, vamos a leer ahora el texto, Apocalipsis 18, 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Saben, me llama la atención, porque allí Dios está hablando, dice luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa, está diciendo que terminará todo, ¿verdad? Porque tus mercaderes eran ¿quiénes? ¿Los pequeños o los grandes? Los grandes de la tierra, pues por tus, ¿qué dice? A ver, ¿tus qué? Tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones de la tierra. Dios está hablando aquí de una hechicería, algo terrible eso. Es un engaño que tiene sus bases en algo que es diabólico. Y la furia divina se desencadena contra ese engaño satánico, por supuesto, en gran manera. Cuán grande es entender esto, ¿verdad? En Deuteronomio 18, versos 10 en adelante, Dios llama a su iglesia, a su pueblo. ¿Y saben qué nos pide el Señor? Miren, leamos allí ahora en Deuteronomio 18. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. A ver, yo voy a leer de nuevo para que meditemos, vamos a pensar bien. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija, ¿por qué?
fuego, una tremenda hechicería, ¿verdad? Ni quien practique ¿qué? Adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. ¿Han escuchado ustedes hablar de esas cosas? Sí, claro que sí. Y ahí viene algo que es la base de todo eso. Ni quien consulte a quién, a los muertos. O sea, acá dice que no sea garantía aquel que consulte a los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué? Del versículo 12, leámoslo. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Qué tremendo, ¿verdad? Mis hermanos, ¿está claro? Dice que aquel que consulta a los muertos es abominable, es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, dice aquí la palabra de Dios. Entonces, está claro lo que el Todopoderoso está diciendo. Que realmente consultar a los muertos es algo terrible, ¿verdad? Es algo que el Señor detesta y más. Ese engaño mundial es el que Babilonia lo posee. Y acuérdense que cuando ahora tienen que, entenderlo en la base de la Babilonia del pasado, que era confusión, en la base de Babel, que era confusión, ¿verdad? Pero en realidad, ya lo vamos a entender mejor cuando estudiamos el cuerno pequeño, la bestia y todo lo demás, que ahí viene por delante, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta 3. ¿Qué pide Dios que no hagamos como cristianos? Entonces, ¿podemos consultar a los muertos como cristianos? ¿Sí o no? No, hermanos, porque el que es cristiano y consulta a los muertos no es cristiano, están en rebelión directa ¿contra quién? Contra Dios. Está en rebelión directa contra nuestro Padre Celestial. Eso es lo que está diciéndole la palabra de Dios. Ahora bien, ¿por qué es abominable de esta forma? ¿Por qué es abominación de esta forma? Bueno, ¿hay vida realmente después de la muerte? Ahora viene, ¿verdad? Dios nos va a explicar, no Rubenar, el Señor. Eclesiastés 9, 4 al 6 nos habla de esta manera. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto. Les hago una preguntita. Aún hay esperanza, dice, para todo aquel que está entre los vivos, entre nosotros, ¿verdad? Hay esperanza. Porque mejor es perro vivo que león, ¿qué? Muerto. Yo les pregunto, ¿cuál es más fuerte? ¿Un perro o un león? A ver, ¿cuál es más importante? ¿Cuál es más fuerte? Un león, ¿no es cierto? Pero dice Dios, es mejor tener un perro vivo que no un león muerto. Claro, porque el león muerto no sirve para nada, ¿verdad? El versículo 5, leámoslo. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Porque los que viven, tú y yo, a ver, estamos vivos por la gracia de Dios hoy. Otro día más, ¿verdad? Hemos llegado. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, a ver, nada saben. Por lo tanto, dice Dios, si tú le estás orando a los muertos, es abominable para Dios, porque es una hechicería, es un engaño fatal. Hermanos, esto es claro. Ya yo podría decirles a ustedes, la palabra de Dios es una unidad perfecta. Ya terminamos el tema, podemos irnos a casa. Pero no, un día de lluvia, tantas cosas, tenemos que ver muchas cosas más. A ir, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Saben? Acá está hablando algo. Les voy a hacer una preguntita. ¿Saben algo los muertos? Dice el Señor. No. ¿Pueden pagar los que murieron? ¿En algún lugar de tormento, los que fueron malos? ¿O en algún lugar de gloria, los que fueron buenitos? Entre comillas, ¿verdad? No. Dice Dios, no saben nada, así que van a pagar nada. La pregunta 6. Perdón, el versículo 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Aquí habla de los dos tipos de seres humanos que existen en este mundo. También su amor. ¿Quiénes poseen amor profundo? Los que tienen a Cristo en su vida, ¿verdad? Y hacen la voluntad de Dios. ¿Quién tiene odio?
los que no hacen la voluntad de Dios, o sea, los que siguen a Satanás. O sea que tanto buenos, y esto es básico entender, porque hay gente que piensa que, bueno, casi lo digo, mejor que primero veamos bien las bases. Tanto el bueno como el malo, cuando muere, ¿qué pasa? Terminó todo. No sabe más nada de lo que ocurre debajo del sol, dice aquí la palabra de Dios. Ahora bien, la pregunta 4. ¿Hay vida después de la muerte? Entonces, ¿hay vida después de la muerte? Ahí acá dice, no, simplemente, con una sola con unas 2 letras alcanza, ¿verdad? No. Creación del hombre. Vamos a ver cómo Dios creó al hombre. Y vamos a leer, ¿no es cierto?, la creación que nuestros padres, me refiero a Adán y a Eva. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. A ver, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hay otra versión que dice un alma viviente, que es lo mismo, exactamente lo mismo. La versión más antigua dice esto. Bueno, miren, aquí dice que el Señor hizo al hombre. ¿De dónde lo sacó? Lo hizo del polvo de la tierra. Y saben, Dios que es todopoderoso, podría haber ordenado simplemente que Adán exista, y Adán hubiera llegado a la existencia instantáneamente. ¿No les parece? Pero Dios no hizo eso, porque Él sabe las trampas de Satanás y el problema del conflicto entre el bien y el mal por anticipado. Entonces el Señor creó al hombre y lo hizo allí como muñeco. ¿De qué? De la tierra, barro, vamos a usar esa ilustración, ¿verdad? Simplemente. Y allí estaba Adán, perfectamente hecho por las manos del Creador, del Omnipotente, del mismo que murió en la cruz del Calvario. Y yo le pregunto a Adán, antes que Dios le diera vida, ¿tenía vida? No existía, en otras palabras. Estaba perfecto, pero no tenía vida. ¿Qué le faltaba para tener vida? El soplo de vida, que solamente lo tiene ¿quién? Lo tiene Dios. Solamente Dios es inmortal, ¿verdad? Y es eterno, por supuesto. Ahora bien, polvo más soplo de vida igual a ser viviente o alma viviente, eso es lo que veíamos hoy. La pregunta 5. ¿De qué 2 cosas fue formado el hombre? Bueno, a ver, ¿de qué 2 cosas fue formado el hombre entonces? ¿Me pueden ayudar un poquitito? Del polvo de la tierra, más de la corriente de vida, digamos, para nuestra comprensión, ¿verdad? Más de cerca, simplemente el poder de la vida que proviene solamente ¿de quién? De nuestro Padre Celestial. Y mis hermanos, yo quiero decirles con claridad hoy, ¿puede el hombre crear una semilla que viva y que germine por sí misma? Ni siquiera eso. ¿Puede hacer Dios un animal? No lo puede hacer. Puede hacerlo igual en el laboratorio, y ya saben que están experimentando hace mucho tiempo, pero no tiene vida, porque la vida en manos de ¿quién está? De Dios. Esos son los experimentos más avanzados, inclusive ahora, porque el hombre quiere de alguna forma tener vida por sí mismo, luchar contra Dios. Lo que dijo Dios cuando en aquel hogar, y cuando digo esto estoy yéndome a este lugar del diagrama, miremos bien. Aquí está la creación, ¿verdad? Y acá el jardín del Edén. Eso lo entenderemos bien el lunes. Muy hermoso el tema del lunes. Jardín del Edén. No había pecado, no había muerte, no había tristeza, ¿no es cierto?, en aquel hogar. Y entonces el Señor dice lo que le dijo Dios a Adán y a Eva, para que realmente ellos pudiesen permanecer para siempre en ese hogar feliz. Leamos allí Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. A ver, yo les pregunto, ¿es dudoso este texto de la palabra de Dios? Es sencillo, ¿verdad? Dios le dice a Adán y a Eva, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, todo árbol del huerto podrás comer. Había alegría, perfección, hermosura en ese bello hogar.
Allí leíamos días pasados que el Señor terminó la obra de la creación y vio que era perfecta y hermosa en gran manera. No faltaba nada, ¿verdad? Y ahora lo notorio del caso es esto, ¿verdad? Dice, pero el Señor hizo algo allí. Hizo un sitio, un lugar, un árbol, un fruto, del cual le pidió al hombre que no comiera, más del árbol de la ciencia del bien y del mal. Le llamó ciencia del bien y del mal. No habla aquí del árbol de las manzanas venenosas. ¿Está claro? Porque alguno por allí me dijo el cuentito de las manzanas venenosas, y ¿de dónde sacaste ese cuento? Eso te lo metieron los que son medios brujos y hechiceros, en la cabeza. Pero la palabra de Dios no habla de esta manera. Los que no siguen la palabra de Dios dicen cualquier cosa. Bueno, acá dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. Se va a terminar la vida. La pregunta 6. Según Dios, ¿qué consecuencia traería al hombre la desobediencia? A ver, ¿era que en realidad el árbol era venenoso o era la desobediencia al Creador? ¿Estamos entendiendo? No era que el árbol era el problema, ¿no es cierto? Sino que había la desobediencia a nuestro Dios. Desobediencia es igual a muerte, ¿está claro? Lo que dijo Satanás, estamos en el tremendo conflicto. Adán y Eva habían sido advertidos por Dios y por los santos ángeles de la tremenda controversia que se había iniciado en los cielos. Habían sido claramente advertidos del drama que Satanás quería ser igual a ¿quién? A Dios. Pero yo les pregunto, ¿Satanás es igual a Dios? No, hermanos, no. ¿Está claro esto? Satanás es un ser creado. ¿Tiene vida en sí mismo Satanás? No. No es como Jesús, ¿verdad? Él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, porque nadie le podía sacar la vida a Jesús. Él se entregó por nosotros. Lo que dijo el diablo, lo que dijo Satanás. Entonces la serpiente, que era uno de los animales más bellos, y Satanás la usó. Miren, ¿dónde se hizo el primer milagro? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no que no moriréis. No es cierto lo que Dios dice. A ver. De manera que ahora tenemos que pensar entre Dios y ¿quién? Y Satanás. Satanás, que quería ser igual a Dios, quería tener vida por sí mismo. ¿Pero tiene vida en sí mismo? No. Y engaña a Eva en primer lugar, ¿saben por qué? Porque Eva se acercó curiosamente a ese árbol. Ve a la deslumbrante serpiente. No pensemos que la serpiente era como es hoy, porque Dios maldijo a la serpiente, dice la palabra de Dios. Y se tornó en el animal más repugnante que hay en este mundo, ¿verdad? Pero en aquel entonces volaba y con sus colores que eran con la luz del sol y las alas preciosas que Dios le había colocado, parecía el arco iris que se iba trasladando de un lugar al otro. Y ese animal maravilloso se posó ¿sobre qué? Sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y sin duda que Eva esperaba que cayese muerta instantáneamente, pero murió. Mira, esa serpiente comienza a comer la serpiente y Eva sin duda se va a desplomar. Ahí va a morir, se va a desplomar. Y en lugar de desplomarse, comienza a hablar. Y Eva dice, ¿cómo? Dios me dijo que va a morir y en lugar de morir, habla. Está hablando. Un falso engaño, hermanos. ¿Saben? Esto debe quedar claro. Porque en este mundo está lleno de falsos engaños. Estamos analizando con nitidez esta realidad, ¿verdad? Ahora bien, miren lo que Cristo dijo de Satanás. San Juan, allí el capítulo 8, el verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A ver, ¿cómo dice Jesús que es Satanás? Cuando estuvo en este mundo, ¿verdad? Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la ¿qué? En las verdades, dice, o la verdad. Es la verdad, es una verdad, por supuesto.
porque no hay verdad en él, no hay verdad en él, porque, dice allí, habla mentira y de suyo habla, porque es mentiroso y padre de ¿qué? Padre de mentira. Claro, Eva tendría que haber entendido eso, y Jesús refiriéndose a todas esas cosas, desde el principio dice, desde la gran controversia, Satanás ya comenzó mintiendo y engañando, o sea que Satanás, hermanos, en Cristo Jesús, esto es importante recalcar, la obra maestra de Satanás consiste en mezclar la verdad y el error, pero no decir la verdad, mentir camufladamente, eso hace el diablo. Se camufló bajo una serpiente poderosa, una serpiente que obtenía sabiduría, ¿por qué? Por comer del árbol prohibido, y eso era verdad. Es una tremenda mentira, porque el que hablaba era él y no era la serpiente. ¿Está clarito esto? Y Eva fue engañada. ¿Cuántos millones hoy están escondidos detrás de los milagros? Y si ocurre el milagro es verdad de Dios. Este mundo está lleno, hermanos, de esto. El tema de mañana nos va a ayudar a entender un montón de cosas. Bueno, todavía le dijo más Satanás a Eva. Miren el versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Qué mentira solapada, ¿notaron? Dice, sino que sabe Dios, que él sabe Dios es egoísta, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Quién quería ser igual a Dios en el principio? Él quería ser igual a Dios. Y la tienta a Eva en el mismo punto, ¿verdad? Y le dice, si realmente tú ves la serpiente que está hablando, comió del fruto prohibido, pero Dios es egoísta y te ha prohibido. ¿Por qué te prohibió? ¿Cuántos millones me dicen, prohibición no, cristianismo sí? ¿No conocen este tipo de ser humano? Hermanos, cada uno marcha con la Biblia debajo, y una vez una señora me dijo, llevaba la Biblia, ya les conté el día pasado, cuando la ponía debajo de la almohada para ser más santa que los demás. Dormía sobre la Biblia, pero no seguía la voluntad que está escrita en la palabra de Dios. Y yo hablé un día y ella me dice, y bueno, que va a ser licenciado, pero yo no puedo, este mundo, esto acá no puedo hacerlo, pero Dios me va a perdonar. Estoy contando una cosa que no debo. Dios me va a perdonar, de alguna manera me va a perdonar. Pero dice eso la palabra de Dios. Cuidado con mezclar la misericordia y la justicia de Dios. Ahí está el problema enorme, terrible, cuando el hombre peca voluntariamente. Ahí está el drama, ¿verdad? Sabe, pero el lugar que tiene, por el puesto que ocupa, por la presión social, miente. Miente porque contradice la palabra de Dios. Y Satanás se atrevió a contradecir la palabra de Dios. Aunque en cierto punto parece que no, porque al terminar dice que conocerían el bien y el mal. Y yo les pregunto, miren, entre todas las mentiras que le largó allí, ¿verdad? Dijo una gran verdad. Dios nunca quería que el hombre conociese el bien y el mal. Pero desgraciadamente es ellos que lo quisieron hacer. Y en eso dijo la verdad Satanás. ¿Por qué? ¿Conocemos el bien y el mal ahora? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? ¿Conocemos lo que es la muerte? ¿Conocemos la tristeza? ¿Conocemos las lágrimas? ¿Conocemos el penar de esta vida? Sí. Por supuesto que sí. Ahora bien, es terrible esto, ¿verdad? La pregunta 7 de nuestra lección. ¿Qué aseguró Satanás a la mujer? Entonces, ¿qué aseguró Satanás a la mujer? Que si comía del fruto prohibido, ¿qué pasaría? No iba a morir, que eso no era verdad. De manera, hermanos, saben, yo encuentro en la palabra de Dios, algún día voy a hablar, pero no es hoy, si puedo, ¿no es cierto? Porque no sé, se van pasando, tengo este problema, pasa el tiempo, pero miren, hay una cosita. Caín, por ejemplo, es el primero que en esta tierra se hizo su propia religión. Dios había pedido que coloquen sobre el altar un cordero, acá, nos vemos a los portales del Edén, acá, ubicados, la cruz está allá, 4000 años antes de que Cristo viniese al mundo. Caín dijo, ¿por qué a Dios se le ocurrió que tiene que ser un cordero
el que yo tengo que poner como sobre el holocausto? Bueno, y representaba a Cristo, por supuesto. El fruto de la tierra no podía representarlo, y no podríamos decir muchas cosas. Cuando Dios nos pide algo, hermano, nosotros no tenemos que empezar a filosofar, vamos a usar ese término. Y por qué sí y por qué no. Si Dios te lo dice, por algo es, y se terminó. Si Dios te pide algo, te lo pide. Él sabe más que tú, Él sabe más que yo. Ahora bien, aquí, ¿verdad? Eva y Adán, como dice la palabra de Dios, cayeron en la desgracia porque Adán le hizo caso también a su esposa, ¿verdad?, que Dios le había creado, y cayó en el tremendo pecado. Lo que dijo Dios después que pecaron, después que el pecado entró, después que la maldición llegó, ya inclusive ellos se separaban del hogar, ¿verdad?, y comenzaban la triste historia, y aquí la vamos a resaltar otra vez en forma muy clara, la tremenda historia del pecado. Acá este valle de lágrimas, voy a ponerlo en rojo porque es mejor. Es un valle de lágrimas, de tristeza, de conflicto entre el bien y el mal, pero Cristo compartiría con nosotros esa lucha. Desde el Edén hasta el Apocalipsis, Cristo ha luchado por el hombre y luchará hasta cuando estemos acá, en la eternidad, y allí será diferente las cosas. Allí todo será bello y feliz. Pronto llega ese día, hermanos. No habrá más pecado ni miseria, todo esto habrá pasado para siempre. ¿No es esto maravilloso? Qué esperanza, ¿verdad? Lo que dijo Dios entonces después que el hombre pecó. Miren lo que Dios le dijo. Cambió Dios, porque el hombre ahora pobrecito, pecó, ¿qué va a hacer? Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. A ver, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste, ¿qué? Tomado, y eso es bien fácil comprobable por nosotros, cuando vamos a hacer un análisis en un laboratorio, ¿verdad?, ¿qué nos dice el bioquímico o nos entregan? Nos falta calcio, falta hierro, falta aquello, minerales, ¿verdad? Tenemos en la sangre por todos lados. Bueno, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo, ¿qué? Volverás. Tú ahora elegiste a Satanás como tu dueño. Por lo tanto, él no tiene vida. Adán, vas a morir. No hay otra alternativa. No hay otra forma, ¿no es cierto? No hay nada que hacerle. Ahora bien, yo tengo aquí una lámpara, desgraciadamente no algunos, pero bueno, va a haber el reflejo de la luz por lo menos. Es una lamparilla que simplemente tiene un filamento de tungsteno adentro. Es un metal que resiste altas temperaturas. Se le ha sacado el oxígeno, porque ustedes saben que el filamento, si se calienta mucho, se oxida con el oxígeno y se incendia, ¿verdad? Y se produce una explosión. Pero no se incendia porque no hay oxígeno. En algunos casos se colocan a otro tipo de gases inertes adentro de esa ampolla. Y entonces, cuando aquí está, eso fue hecho bien hecho. Los fabricantes la hicieron bien. Es una lámpara que tiene su filamento, tiene el vacío que corresponde, tiene todo. Pero yo les pregunto, ¿este foco tiene luz? No. ¿Es porque la lámpara es mala o porque le falta algo? ¿Qué le falta? Corriente, energía, ¿no es cierto? Por lo tanto está. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo creó Dios al hombre? Lo creó del polvo de ¿qué? De la tierra, perfecto, a su imagen. Pero yo les pregunto, ¿existía Adán antes que Dios le diese la corriente de vida? Vamos a usar el término. No. Dios le dio el soplo de vida y fue el hombre entonces un ser ¿qué? Viviente. Ahora, por causa del pecado, el Señor le dice a Adán, vas a comenzar en el proceso del retroceso y vas a ir para atrás, y te vas a apagar para siempre. Ahora, ¿hay luz acá? No. Pero ¿por qué entonces
queremos a veces, yo digo, no nosotros, pero millones en el mundo, es un engaño mundial, hermanos, el que estamos tirando hoy, eso lo dice Dios. Queremos sostener de que después de la tumba hay vida, y hay vida. ¿Pero por qué? Si Dios te dice no hay vida. Y algunos se agarran de unas parábolas que de paso se explican de por sí mismas, anulan otra acá, o un texto aislado por acá, otro por allá. Hay que leer claramente el contenido. Hay una parábola maravillosa que es profética, no la voy a estudiar esta noche porque teníamos que estar todo el tiempo acá, muy grande, que Cristo usó para ilustrar lo que pasaría con Él cuando muriera en la cruz del Calvario, y cuántos se enredan allí para sostener que hay vida después de la tumba. Pero el que quiere creer lo que va contra la voluntad de Dios, hay dos maneras de estudiar la Biblia, hermanos. A ver, escuchemos bien. Una manera incorrecta de estudiar la Biblia es estudiar la Biblia ¿para qué? Para justificar mis creencias. ¿Estamos entendiendo? Otra cosa es estudiar la Biblia con la mente abierta para hacer la voluntad ¿de quién? De nuestro Dios. Satanás es estudioso en extremo de las Escrituras, eso lo dice Santiago. Más, creen tanto en Dios, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero ¿serán salvos? No, les espera la muerte eterna, ¿verdad? Entonces, esto es bien clarito lo que dice la palabra de Dios. Ahora, vamos a avanzar, y ahora vamos a un hombre fiel, y me refiero al patriarca, nada menos que a Job. Un gran hombre de Dios. Un gran hombre de Dios que realmente fue aquel que, ¿cómo puedo decirlo? Se estuvo pasando inclusive por pruebas muy difíciles. Si leemos el libro de Job, que está en la palabra de Dios, vamos a encontrar que hay una controversia inclusive. Dios mismo, ¿verdad?, le dice a Satanás un día: has considerado a mi siervo Job, que es justo en gran manera. Y el diablo dice así: pero si no tocas la vida, él por eso te sirve. Y Dios permite tocarle algunas cosas, ¿verdad?, de su hacienda, aún de su familia. Y Job se mantiene fiel a Dios. Y cuando estaba cubierto de llagas completamente, él creía que le quedaban pocas horas de vida. Ese siervo, ese patriarca que encontramos en la palabra de Dios, a ver, al borde de la tumba, ¿dónde esperaba ir Job? ¿Al cielo o a la tierra? Vamos a leer lo que dice Job 17. Si yo espero el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho: mi padre eres tú. A los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Me decía una vez una señora muy buena que en un seminario en otro país, no en este país, saben, ella llegó, entendió, y yo podía contarle solo la historia. Si mañana me alcanzan tiempo, yo le iba a contarle la historia de ella, dramática realmente. Pero ella no luchó con su mente, y decía: licenciado, pero no puede ser. Y yo decía: pero escúcheme, hermana en Cristo, si Dios te dice esto, ¿por qué tú niegas la voluntad de Dios? Buscó todos los textos que podía, y hablábamos horas y horas y horas. Y el que no se quiere convencer nunca se va a convencer, hermanos, porque sería igual que convencer al diablo. Y al diablo ustedes no lo van a convencer nunca, jamás. La divinidad entera, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no lo pudieron convencer. De manera que no tiene más perdón, ¿verdad? Cuando el hombre no quiere hacer la voluntad de Dios y lucha contra Dios, se vuelve igual que ¿quién? Que Satanás. Ese es el pecado imperdonable del cual habla Dios. Se va fuera del alcance divino, no porque Dios quiere así, sino porque el hombre elige.
Y me decía lo siguiente: bueno, está bien, licenciado, pero realmente el que él sé que es bueno, que hizo obras tan buenas y que fue siempre a un culto y que estuvo alabando a Dios, hizo más allá, está bien, murió, y en algún lugar del cielo por allí la esperancita queda. A ver, yo le decía, pero ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está el ser pensante después de la tumba? Y sí, me decía ella, es verdad, y Dios dice que no sabe nada, pero bueno, yo no puedo. Es que, hermano, no trates de luchar con tu fuerza porque no podrás. ¿Es un engaño de quién? De Satanás. ¿A una persona o al mundo entero? Al mundo entero, dice la palabra de Dios. Tremendo, ¿verdad? A todo el mundo. De manera que está claro, por eso es que el mensaje de Dios va a todo, dice, miren, ahora, ¿a dónde? Dice, y la esperanza, vamos a leer el versículo 15, ¿dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol, o del sepulcro, porque es la palabra Seol, ¿verdad? Descenderán, y juntamente descansarán, ¿dónde? En el polvo. Listo. Terminaron, ¿verdad? Como Dios dice. Ahora, la esperanza de Job era solo eso. Él sabía que iba a ir a la muerte. Desde el punto de vista humano no le quedaba otra cosa que la tumba. Iba a la tumba. ¿Y cuál era la esperanza que él tenía? Leamos allí en el capítulo 19, versos 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Qué texto más hermoso? Frente a la muerte, mientras se rascaba de las terribles llagas que poseía, que le producían mucho dolor y picazón, él exclama, yo sé que mi Redentor, ¿qué? Vive, la vida está en él, y al fin se levantará ¿sobre qué? Sobre el polvo, dice, aquí hablando del Redentor del mundo que vendría para redimirnos. Era la esperanza que él tenía, igual que la que yo tengo hoy. Él se salvó por la fe, igual que yo. Y después de deshecha, escuchen bien esto acá, y después de deshecha esta mi piel, acá dice, ¿en mi qué? En mi carne he de ver ¿a quién? A Dios. ¿Cómo lo vería Job, el gran siervo de Dios, registrado en la palabra de Dios? ¿Cómo él esperaba ver a Dios? ¿En alguna existencia extracorpórea o lo vería en carne y hueso? ¿Qué dice el texto? En mi carne he de ver a Dios. ¿Estamos entendiendo? Al cual veré por mí mismo, recalca, y mis ojos lo verán, y no otro. O sea, que no vengan con cuentos que hay alguna existencia ultratumba. Y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón, ahora, en ese momento, desfallece dentro de ¿qué? De mí. Estaba llegando el fin de la vida de Job. Nosotros sabemos que Dios hizo un milagro y Job, ¿verdad? Porque fue puesto en una prueba terrible, pero eso es para que nosotros entendamos lo que es la muerte. La pregunta 8. ¿Cuál era la esperanza del fiel patriarca Job? Entonces, ¿cuál era la esperanza del fiel patriarca Job? ¿Cuál era? La vida, ¿no es cierto? Que tendría por la gracia de Cristo. O sea, él podría vivir cuando Jesús regresase otra vez. Lo vería en forma personal al Rey del Universo. Lo vería para siempre, como dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? En mi carne he de ver a Dios. Y miren Dios cómo nos consuela en un texto que es realmente profético, simbólico, muchas cosas, pero es un consuelo para nosotros de este mundo de tristeza. Allí en Isaías capítulo 26, el verso 19 y 21 dicen lo siguiente. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Bueno,
Saben, hoy todo se ocurre, puede ser que haya asesinatos en lo profundo de la noche y en este mundo turbulento, al fin de la historia, esto ocurre diariamente en la tierra. Cada día vemos noticieros peores un día que el otro, ¿verdad? La tierra se está destruyendo, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. ¿Qué habla Dios? Entonces, ¿cuál es la esperanza del justo y del recto? La resurrección. El glorioso día cuando Dios nos va a crear. O sea, a ver, hermanos, después de todo, vamos a ser bien realistas. No es mucho. ¿Tú crees que Dios creó al hombre en el principio del polvo de la tierra? ¿Cuánto creemos? Todos estamos creyendo, sí creemos. Dios lo hizo así, somos cristianos. Entonces Dios dice, hijo mío, si tú eres fiel, confías en mis promesas, arreglas tu vida en armonía con mi voluntad, de acuerdo por mi poder, yo te voy a crear otra vez. En realidad la resurrección es una nueva ¿qué? Creación. No es que el Señor va a andar buscando, ¿verdad?, un átomo por allá y el otro átomo por allá del que murió hace 4.000 años atrás. No. Sino que Dios va a volver a crearnos en un instante, en el día postrero. Ya vemos alguna cosa más. Pero aquí, ¿verdad?, solamente esto. En realidad, ya llega la gloriosa mañana cuando va a terminar la historia terrena, porque las profecías lo dicen. Las enormes profecías que ya hemos estudiado y las enormes profecías que aún todavía nos restan, nos hablan de un glorioso amanecer, nos hablan del fin del pecado, de la miseria y el dolor. Nos hablan de un mundo eterno que Dios va a crear de nuevo y nos va a entregar, cuya capital será la Nueva Jerusalén. Ya estudiamos acerca de ello. Es hermoso, ¿verdad? Feliz aquel día. Por eso amanece ya la mañana de oro. En realidad, Jorge era un compañero de clases. Tenía una esposa de 32 años con 4 hijitos. Un día la esposa enfermó. Una alta fiebre subió rápidamente en ella. La llevaron al hospital, los médicos más especializados hicieron todo lo que podían para salvarle la vida de alguna forma, pero a los 10 días, a pesar de la lucha terrible de todo lo que el hombre podía hacer, aquella esposa amante de Jorge terminó su vida. 4 hijitos quedaron sin la mamá. Jorge, llorando desesperadamente y sin consuelo, le dijo a sus familiares: yo perdí a mi ser amado, ¿qué voy a hacer? Los amados tratando de consolarlo, por supuesto, de la mejor manera. Hicieron todo lo que podían para que realmente él fuese consolado y entendiera las cosas como eran, pero lloraban también con él con tristeza, y él les hizo un pedido a los familiares y les dijo: cuando llegue el momento del sepelio, yo he pedido que mi esposa sea sepultada allí en la tierra, en el sepulcro, porque Dios dice, él habla claramente que él termina allí el ser humano, yo lo sé que es así. Pero yo no quiero que mis hijitos estén. Mis 4 hijitos son muy chicos todavía, no van a entender, no comprenden estas cosas. Les ruego, y entonces les pidió al ser más cercano que tenía: ¿puedes tú cuidarme, mis hijitos, en la casa, en el hogar, para que no vayan al sepelio de su mamá? Porque allí va a ser un llanto muy terrible y muy triste. Yo no quiero que mis hijitos vean esto. Todos acompañamos aquel féretro. El llanto se sentía por doquier y por todos lados. Todos oraban, todos. Rogábamos a Dios por Jorge, por su dolor y por su tristeza. Sobre la tierra fue colocado aquel féretro, flores que también seres amados manifestaban su cariño a aquella esposa que acababa de dejar de existir, ¿verdad? Se pusieron a un lado. Y entonces
un siervo de Dios, un hombre de Dios, abrió las Escrituras y leyó varios de los pasajes que yo en esta noche he leído, y otros más que por supuesto mañana cuando leamos algunos temas, el tema continúa mañana, ¿verdad? Vamos a ver realmente de esperanza y de la realidad de lo que es la vida eterna para los que confían en el Señor. Pero se podía escuchar solamente el sollozo. Un cuarteto cantó y alabó el nombre del Señor. Alabó el nombre del Eterno porque hay una esperanza más allá de la tumba, cuando Cristo vuelva en gloria y majestad delante de los cielos. Y saben, mis apreciados amigos, repentinamente, después que el cuarteto terminó de cantar, se escuchó una voz tierna de un niño. Era la de su hijito, Juancito, de 6 años de edad, que repentinamente, sin que nadie entendiera cómo, había escapado de las manos o del cuidado de uno de los parientes que él les había pedido que lo cuiden, ¿verdad? Y se encontraba allí al lado. El papá no se había dado cuenta porque no podía ver, a través de las lágrimas no veía a su propio hijito que estaba allí. Y entonces interrumpió todo el sollozo y dijo: papito, ¿cuánto falta para que vuelva Jesús? Fue terrible escuchar esa voz de un niño con esa frase, y el padre dijo: ¿pero qué han hecho? ¿Cómo es posible? ¿Por qué me preguntas eso, Juancito? Pero miró el padre enojado contra los parientes que habían dejado ir a Juancito. Y le dice: hijito, ¿por qué me dices esto? Y él dijo: papito, porque yo estoy apurado para volver a ver a mamá. Jesús dijo: si no volviereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, ¿estamos entendiendo lo que realmente es la fe en el Señor? Estamos entendiendo lo que es aceptar la palabra de Dios con la simplicidad de un niño, no de nuestra voluntad, sino creer firmemente en lo que el Todopoderoso nos promete. Él ha hecho mucho por nosotros. Traje aquí el cántico grabado, está cantado por un cuarteto hermoso, ese cántico que se cantó en ese día, y vamos a escucharlo a continuación. Amanece ya la mañana de oro, pronto el Rey vendrá, y su pueblo a la mansión del cielo Cristo llevará. Amanece ya la mañana de oro, tras la noche terrenal. Cuando surgirá del Señor abierto vida inmortal, cuando llegue a todos el Evangelio anunciando el fin, cesará el tardar del esposo, entonces sonará el clarín. Amanece ya la mañana de oro, tras la noche terrenal. Cuando surgirá del sepulcro abierto vida inmortal. Confiamos en estas promesas del Señor, mis apreciados amigos y hermanos. Hemos entendido el fin, la razón de la vida. Lo perdimos todo a causa del pecado, pero Cristo vino para devolvernos todo si tan solo queremos. El hombre hoy debe escoger entre la vida eterna o la muerte eterna. Y en ese glorioso día, cuando el príncipe de la vida se acerque a esta tierra, y él llame a los sepulcros de los que duermen, como dice la palabra de Dios, y diga: despertaos, despertaos los que moráis
en el polvo. En un instante escucharán su voz y saldrán de los polvorientos lechos, creados ya sin los rasgos terribles de la deformidad de esta vida. Nos conoceremos perfectamente como estamos hoy acá, por supuesto, pero ya no habrá más cáncer, lepra, por decir verdad, el dolor y el sufrimiento, todo habrá pasado para siempre. Allí estará tu padre, tu madre, el hijo que perdiste, es mamá presente. Dios te dice esto. Si no vuelves como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. Es el Señor el que nos habla. El apóstol Pablo nos habla de esa bendita esperanza y dice, porque así como en Adán todos mueren, o sea, por causa del pecado de Adán hemos heredado la muerte, también en Cristo todos serán, ¿qué? Vivificados, o sea, recibiremos la vida eterna. Pero notemos, ¿cómo va a ser esto? El apóstol San Pablo no puede mentir, hermanos. Pero cada uno en su debido, ¿qué? Orden. ¿Cuál es el orden de Dios? Cristo en primer lugar, el que venció la tumba, ¿verdad? Las primicias, ¿se acuerdan que estudiamos días pasados cuando Él resucitó? Sacó a algunos de la tumba para que testificaran de su resurrección. Luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida, no antes, cuando Él regrese, en la gloriosa mañana de la resurrección, cuando termine para siempre el gemido, la tristeza y el dolor. Por eso es que el Señor llama y nos llama a cada uno de nosotros en forma muy directa, muy clara. A mí mismo me dice Rubén, entiende esto. ¿Qué dice el versículo 2 de Apocalipsis 18? Es un texto, leámoslo con atención, donde por amor Dios nos llama a algo, que dejemos esas doctrinas que no son de Dios y que nos pueden llevar a la muerte eterna, hermanos. Dice el Señor así en Apocalipsis 18. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Bueno, es una expresión dramática que Dios pone, ¿verdad? Ha caído la gran Babilonia, esa espiritual, ¿verdad? La mezcla insondable de credos religiosos, unos grandes, otros chicos, no vamos a hablar de eso hoy. Y dice allí, hecha habitación de qué? De demonios, o sea, espíritus demoníacos. Y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda, una figura también porque el Satanás hace cosas terribles. Mañana tenemos que ver algunas cosas de ellas. Y aborrecibles, como dice aquí. Y el capítulo 3 dice, versículo 3, perdón. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Otra vez Dios llama y dice que el pecado es universal, no te extrañes, que tu vecino, de que están más adelante, pero ellos deben recibir la gloriosa esperanza, si queremos que Cristo regrese pronto, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Y de dónde proviene esa fornicación? De Satanás mismo. En donde dice, hijo mío, por lo tanto tú no consultes a los muertos porque es abominable y es la mentira más grande de Lucifer. El que quería ser igual a ¿quién? A Dios. Bueno, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Saben ustedes? Yo no voy a hablar de algunas cosas hoy en el seminario. Que el negocio más grande son algunas cosas que ustedes saben. Y que la gente cree que una estatua tiene poder. Mañana termina el tema. No hoy. Hoy vimos la gloriosa esperanza y conocemos lo que es la muerte y consecuencia de lo que es la muerte. Los capitales más grandes de la tierra se han reunido en torno de la ignorancia del ser humano, amigos. Por eso dice el Señor en su amor y misericordia, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío,
para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de ¿qué? De sus plagas. ¿Qué significa, hermanos? ¿Podemos quedarnos en Babilonia? ¿Podemos quedarnos con la doctrina de Babilonia? ¿Podemos permanecer donde están las doctrinas de Babilonia? ¿Qué te dice Dios? Salí de Elia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de ¿qué? De sus ¿qué? De sus pecados, ¿verdad? Este cántico nos habla de la alegría de encontrar la fuente de vida. Encontrar en nuestra existencia, apreciados hermanos. Jesús nos invita, Él se acerca hasta el lado nuestro hoy para decirle, hijo mío, dame tu corazón. Acepta la felicidad que yo quiero entregarte. Pronto el valle de lágrimas termina y llega el glorioso amanecer. Deja en mis manos el fin del pecado, yo voy a terminar con el pecado. Deja en mis manos tus problemas y tristezas aún. Yo voy a estar al lado tuyo, tú eres fiel, te voy a acompañar en la corta vida que tienes. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí está la solución nuestra, hermanos. No hay razón para la vida, ¿saben? A menos que entendamos lo que es la única existencia eterna, la cual será nuestra dentro de poco tiempo. Esa salud de alma el Señor nos quiere dar hoy para siempre, ¿saben? Esta noche, no, la nueva la van a contestar en el hogar. Yo quiero que en el hogar tengamos un poquito de trabajo. Y ¿saben? Ya les van a ayudar los chicos que van en vuestros hogares a contestar esa pregunta, simplemente esa pregunta muy simple, acerca de lo que queremos hacer con lo que hemos conocido y entendido, por la gracia de Dios, hermanos. Hay un cántico hermoso, hemos escuchado tantos cánticos bellos, todos en el tiempo, ¿verdad? Cuartetos, el de hoy nomás, que nos cantaba acerca del glorioso día cuando yo pueda encontrarme con papá, mamá, mis seres queridos, que perdí en esta vida. El Señor va a realizar el juicio de acuerdo al conocimiento que ellos recibieron. Eso lo dice la Biblia, no vamos a entrar hoy en ese texto. No te desesperes. Dios es un Dios justo y hará justicia conforme al conocimiento. Él no perdonará al que peca voluntariamente. Grandioso es mi Padre Celestial que me ha permitido estudiar con ustedes cada día la palabra de Dios y ver las maravillas de la salvación. La única razón de tener felicidad en esta vida. Y este himno dice, cuando suene la trompeta en el gran día del fin. ¿Cuántos queremos cantar hoy juntos? ¿Qué les parece? Que hoy todos aprendamos, ¿verdad? Juntos a cantarlo, si no lo sabemos, no importa. Vamos a tratar de cantar este cántico hermoso, cuando suene la trompeta. Cuando lleguen los salvados ante el mar.
responderemos? ¿Qué responderemos? Ojalá sea así, hermano. Ojalá sea así. Aquí estoy, ¿verdad? Pero para decir aquí estoy, tenemos que decirle a Jesús, aquí estoy, ¿cuándo? Hoy, ahora. ¿Por qué no decirle a Jesús hoy? Así como alguien de ustedes expresaba, levantando nuestra mano, Señor, yo quiero estar en ese día glorioso de la resurrección. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios nos acompañe. Que el Señor sea nuestro consuelo. Vamos a orar a nuestro Padre que está en los cielos. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu glorioso nombre. Gracias porque que nosotros todos queremos, Señor, que tú seas nuestro poderoso Salvador. Dirige nuestra mente cauterizada por el pecado, por el mal. Ayúdanos para que podamos vivir pronto para siempre. Pues sabemos que solamente dejando a Babilonia y lo que es este mundo de doctrinas de error y de pecado, Señor, que seamos como un niño, como Juancito que hoy contábamos su historia, para que podamos, Señor, de aceptar tu verdad profundamente en nuestra vida. Oh Señor, que el regresar a casa hoy, en este día, sea diferente que el del día de ayer. Que haya esperanza en nuestro ser y en nuestros corazones. El mundo se termina, las profecías dicen que se termina el gemido. Gracias, querido Padre, por ello. Ven pronto a buscarnos. Queremos proclamar tu mensaje con poder, mucho más que lo que lo hacemos todavía. Perdona nuestra indiferencia, Señor. Abrevia tu obra en justicia y ven pronto a buscarnos. Y que cuando tú vuelvas a buscarnos, podamos decir, cuando abramos los ojos, cuando los coros celestiales canten en aquel glorioso amanecer, podamos responder, Señor, aquí estoy. Estoy presente para vivir por tu gracia para siempre. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Miren, el tema de mañana no olvidemos, miremos bien. Poderes ocultos contra todo ser humano. No nos olvidemos de nuestros parientes y familiares. Ellos necesitan también de esta esperanza. Que Dios los bendiga y los guarde. Hasta mañana.